Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Todo depende de la hora en la que tú estés viendo este video. Recibe un cordial saludo de tu maestro, deseándote que te la estés pasando bien al lado de tus seres queridos, que estés disfrutando estos momentos al lado de tu familia. Bien, como tú bien sabes, la semana pasada y esta semana en nuestra región se han suscitado algunos acontecimientos que han orillado a que nuestras autoridades educativas regionales o locales, como nuestro supervisor y director de la escuela, se han visto en la necesidad de suspender clases debido a la contingencia que está sucediendo en nuestra región. Y tu maestro, con la intención de no atrasarse en los trabajos o en las tareas y preocupado en tu aprendizaje, porque recuerda que el tiempo es algo muy valioso y lo tenemos que aprovechar, y haciéndonos valer de la tecnología, pues he decidido enviarte cápsulas informativas sobre tus tareas de apoyo para que tú las puedas realizar de la mejor manera, pero sobre todo deseando de todo corazón que tu aprendizaje no se vaya quedando, sino todo lo contrario, que vayamos poco a poco aprendiendo para que cuando regresemos a nuestras clases de manera normal, tú ya lleves un poco del trabajo avanzado y no tengamos que iniciar y todas estas 2 semanas se hayan perdido por completo, sino simplemente pues deseo que vayamos avanzando poco a poco para que con el regreso a clases no nos cueste tanto, ya tengamos un trabajo avanzado. Es por ese motivo que te voy a estar enviando cápsulas informativas para que tú puedas realizar tus tareas, tus actividades en casa. Bien, en esta ocasión nuestro video es el campo formativo de lenguajes de la disciplina español. El tema que vamos a ver el día de hoy es la diversidad lingüística en México. Este tema corresponde a la semana del 25 al 29 de septiembre del año en curso. Así que durante esta semana vamos a estar enviando videos en el campo formativo de lenguajes y en la disciplina de español sobre este tema, la diversidad lingüística en México, ¿sale? Ese tema vamos a analizar durante esta semana. Este es el primero de 3 videos que te voy a enviar en la disciplina de español con respecto a este tema. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a dar la explicación del tema. Lo voy a tratar de hacer de una manera sencilla para que tú puedas ir comprendiendo qué es lo que se va a ir trabajando. Como tú bien recuerdas, en primer grado, en la asignatura de... Ahí nos acaba de mandar un mensaje Limber, ahí sí aparece en pantalla, ¿vale? Ahí lo omiten. Bueno, como ustedes bien recuerdan, en primer grado, nosotros analizamos en la asignatura de biología un tema que se llamaba México, un país con mucha biodiversidad, ¿sale? Esa palabrita diversidad también la vamos a localizar acá. Cuando nosotros en primer grado mirábamos o analizábamos el tema de que México era un país biodiverso, vamos a recordar muy bien que México es un país biodiverso porque existía demasiada cantidad o existe demasiada cantidad de flora, es decir, hay muchos árboles, muchas plantas, muchos arbustos, pero así como hay flora, también existe una diversidad de animales, es decir, hay una diversidad de faunas. Entonces la palabra diversidad quiere decir que hay demasiado, que hay una gran variedad, podemos decir, de vida que tiene nuestro planeta, perdón, nuestro planeta y nuestro México. ¿Sí? Nuestro México tiene una gran variedad de vida, pero se dice que nuestro país es un país biodiverso, porque se refiere a la diversidad de vida que podemos encontrar, tanto en flora como en fauna. Pero también se dice que nuestro país tiene una diversidad lingüística, una diversidad lingüística. ¿A qué crees que se debe este nombre? Diversidad lingüística. Tómate tu tiempo,
analízalo en casita, pausa el video si es necesario para que tú vayas respondiendo las preguntas que yo te voy haciendo aquí en esta cápsula. Por ejemplo, ¿qué entendemos entonces por diversidad lingüística? Ok, me imagino que ya has analizado, ya pausaste el video y ya tienes alguna idea de lo que se refiere a lo que se refiere la palabra diversidad lingüística. Correcto, ¿sí? La diversidad lingüística quiere decir que hay una variedad enorme de lenguas que se hablan en nuestro país. Si tú analizas, por ejemplo, las imágenes que tenemos acá, aquí tenemos una imagen del mapa de la República Mexicana, aquí tenemos otra imagen igual del mapa de la República Mexicana y analiza los dos. ¿Qué tema crees que están tratando? Si tú te das cuenta, ¿qué puedes observar? En el primer mapa, nuestro país está conformado por una gran cantidad o una variedad de pueblos originarios, de grupos étnicos. Por ejemplo, en el norte del país encontramos a los tepehuanos, a los tarahumaras, a los huicholes, a los nahuas. En el centro también podemos encontrar a los nahuas. Aquí en nuestro estado de Chiapas podemos encontrar el grupo étnico de los zoques, los grupos indígenas zoques. En el sureste, yéndonos más hacia la Ribera Maya, tenemos a los mayas, al grupo chole, a los mans, ¿sí? Y aquí de este lado tenemos en lo que es el Pacífico, a los coras. Entonces tenemos, si te das cuenta, nuestro mapa, están los grupos indígenas de nuestro país. Y como hemos visto en primer grado, las lenguas de esos grupos indígenas son muy variadas. Es decir, nuestro país, por nuestra diversidad de gente, también tiene una diversidad de lenguas, porque cada grupo étnico tiene su propia lengua. Y eso hace que nuestro país tenga una diversidad lingüística, ¿sí? En el siguiente mapa vemos igual, lo mismo, vemos a las personas con vestimenta diferente. Por ahí está mandando algunos mensajes, bueno, vamos a borrarlos de ahí. Bueno, vemos que tienen vestimentas, son grupos diferentes, es una cultura pues diferente, si podremos llamarla así, pero así como su vestimenta, su comida, su gastronomía es diferente, también la lengua que hablan es diferente. Entonces estos grupos indígenas que están a lo largo de nuestro país, ¿sí?, le dan a nuestro bello México esa diversidad lingüística. Esos grupos originarios, esos grupos étnicos con sus lenguas originarias, le otorgan a México esa diversidad lingüística. México es uno de los países donde tiene una cantidad de lenguas enormes, ¿sí? Más adelante vamos a ver a más a detalle cuántas lenguas se hablan en nuestro país o cuántas lenguas se hablan en nuestra región, en nuestro estado. Por ejemplo, ahí en Verbena, en lo que es la región de Motocintla, ¿qué dialecto, qué lengua crees que se hable o se hablaba? Porque creo que ahorita ya se está perdiendo o ya se perdió. ¿Qué lenguas? Pregúntele a mamá, pregúntele a papá, a abuelito, ¿sí? Si conoce a alguna persona que hable alguna lengua en tu región y qué lengua es la que se habla. Entonces, a eso se refiere el tema diversidad lingüística en México, que se hablan muchas lenguas debido a los grupos originarios o las personas de los grupos indígenas que viven en nuestro país. Nuestro país también tiene una diversidad cultural por la diversidad de gente que existe, por los diferentes grupos de personas que se han conformado a lo largo del tiempo. Es bien sabido que esas lenguas
cada día se están perdiendo. Pues el español, el que hablamos tú y yo de manera normal y fluida, pues ya les ha ganado terreno. Por ejemplo, en las regiones nuestras, en nuestra región de Motocintla, pues ya todos nos comunicamos con el español y nuestras lenguas originarias de la región pues se han ido perdiendo, ¿sale? Y eso hace que nuestra diversidad lingüística también vaya disminuyendo porque algunas lenguas se están perdiendo. Entonces, a nivel cultural y a nivel de lenguas, nuestro país pierde al perder esas lenguas originarias. Entonces, nuestra diversidad va bajando. Vamos a continuar. Si tú ves aquí los dos mapas tratan sobre eso, nos dan a entender lo que es la diversidad lingüística. Vamos a ver, aquí hice una anotación. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que nuestro país posee una diversidad lingüística significativa. Quiere decir que hay demasiada diversidad lingüística. Esa variedad de lenguas que tenemos se debe a las lenguas de nuestros pueblos originarios. Eso no lo olvides, porque en nuestro país tenemos diversidad lingüística, porque se debe o es gracias a nuestros pueblos originarios, a nuestros grupos indígenas. A ellos les agradecemos o tenemos que estar agradecidos porque ellos hacen que nuestro país tenga una diversidad lingüística y por eso sea reconocido a nivel mundial como uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Vamos a empezar a hacer nuestras actividades, nuestras tareas. ¿De qué se va a basar nuestras tareas? Por ejemplo, antes de iniciar con nuestro tema, dice, es importante que conozcas ciertos conceptos. Investígalos en la fuente de consulta de tu preferencia y escríbelos en tu cuaderno. Aquí va tu primera actividad. Vas a buscar algunos conceptos, vas a investigar ya sea en tu diccionario, en algún libro que tengas a la mano, en tu libro de primer grado o en la red, en el internet. Busques estos conceptos y los vas a anotar en tu cuaderno porque es necesario que los conozcas para que más adelante, cuando los mencionemos, sepas a qué estamos haciendo referencia o de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Y no quiere desaparecer. Vamos acá, no quiere aparecer. Tenemos problemitas con nuestra tecnología. Vamos a ver, espero que sí aparezca la tarea. Ahí está apareciendo la tarea. Bien, esos conceptos son los que tú vas a investigar y los vas a anotar en tu cuaderno. Son 4 conceptos los cuales tú vas a anotar. Diversidad lingüística, diversidad cultural, perdón, lengua y dialecto. Esos 4 conceptos son los que tú vas a investigar, ¿sale? Diversidad lingüística, diversidad cultural, lengua y dialecto. Esos 4 conceptos los debes de tener en tu cuaderno. Bueno, esa es una actividad. La siguiente tarea es observar el presente video. Yo lo voy a reproducir y después de que se reproduzca vas a contestar las preguntas que están aquí. Te las voy a colocar para que tú las copies igualmente en tu cuaderno, ¿sí? Igual no quiere aparecer, lo vamos a hacer como lo hicimos el otro. Ahí está. Ahí tenemos. Bueno, de acuerdo a la información que se presente en el video, tú vas a contestar las preguntas que tienes acá. Las vas a contestar en tu cuaderno. La primera pregunta es: ¿por qué la lengua es parte importante de nuestra cultura? La segunda pregunta es: ¿qué podemos expresar con el lenguaje?
La tercera pregunta es ¿cuáles son las manifestaciones culturales que se pueden expresar con el lenguaje? Y que menciones dos legados culturales que han dejado los pueblos originarios. Estas preguntas las vas a resolver con el video que te voy a poner a continuación. Si consideras que el video va muy rápido, pues lo vas pausando. Y si consideras que te falta anotar alguna información, pues lo regresas. Tú vas manipulando el video a manera que tú puedas obtener la información que necesites y la que se está pidiendo en las preguntas. Bueno, vamos a poner el video. Recuerda poner mucha atención. Si es necesario, lo repites las veces que tú creas conveniente, ¿sale? Entonces, en este momento te voy a poner el video. Lengua materna, español. Primer grado. Bloque 3. 12. Diversidad lingüística y cultural. Una ventana a las culturas. La lengua. Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos una ventana a las culturas dentro de la secuencia Diversidad lingüística y cultural. Comenzamos. Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad, da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad. La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. Con el lenguaje expresamos nuestros gustos y emociones y los expresamos como comunidad a través de diversas manifestaciones culturales. Entre ellas están la música, la literatura, la arquitectura y la narración de los hechos históricos, entre otras. En poesía, por ejemplo, conservamos hasta el día de hoy una de las creaciones poéticas más importantes escrita en lengua náhuatl. El autor fue Nezahualcóyotl, poeta y tlatoani quien gobernaba la ciudad de Texcoco antes de la conquista española. Sus poemas se inspiran en la naturaleza, el hombre y el universo. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Las expresiones artísticas en lenguas como el maya han creado importantes obras literarias. El Popol Vuh entre ellas, libro sagrado que relata la creación del mundo y el papel que tuvo el ser humano en él. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo, en el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Un legado a la salud fue el Códice de la Cruz Badiano, que contiene el uso de las plantas medicinales de los médicos indígenas, que todavía se emplean en algunas comunidades, al igual que las ceremonias que acompañan a los rituales para curar alguna enfermedad. Las culturas prehispánicas fueron grandes observadoras de los astros. En el cielo encontraron la inspiración para elaborar mitos, leyendas y poemas. Pero también utilizaron su conocimiento para crear el calendario de 365 días, que se relacionaba tanto con su arquitectura como con la siembra y la cosecha de sus alimentos. Arquitectura. Como ven, con la lengua se construye también el conocimiento de una comunidad y todo eso que las comunidades dejan a las siguientes generaciones
Se llama legado cultural. Mi recomendación de hoy es que corran a buscar en su biblioteca escolar estos libros. El primero es este, que se llama Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes. Es muy interesante para conocer las ceremonias, los rituales y las tradiciones de la cultura huichol. El segundo libro es este, Chilambalandi y Xil, del cual hay mucho que aprender sobre el pensamiento maya, sobre sus calendarios que eran muy precisos y sobre su medicina tradicional. Hasta la próxima. Bien, ahora que ya terminó el video, es hora de que resuelvas las preguntas. Recuerda, las preguntas las vas a resolver de acuerdo a la información que hayas observado y obtenido del video. Vamos a continuar con nuestras actividades. Ahora ha llegado el momento de que realices una pequeña investigación y respondas las preguntas en tu cuaderno. ¿Pero qué preguntas? Son las preguntas que van a aparecer ahora en pantalla. Vamos a hacer la magia para que aparezcan las preguntas y ahí tenemos estas preguntas. Estas preguntas las vas a resolver en tu cuaderno. Es una pequeña investigación. Recuerda, puedes hacer tu investigación en algún libro de texto, en alguna enciclopedia, en alguna revista o por la red, el internet. ¿Sí? Apóyate de la fuente de consulta de tu preferencia. Si quieres buscarlo en el internet, lo puedes hacer. Son 7 actividades, son 7 preguntas, son 7 cuestionamientos que te están pidiendo. ¿Sí? Por ejemplo, la número 1 dice, ¿en cuántos países del mundo se habla el español? La importancia de esta pregunta es que nosotros conozcamos alrededor del mundo cuántos países hablan español, para que veamos la importancia de nuestra lengua. En nuestro país, en México, se habla español, pero ¿en qué otros países se habla español? ¿Sí? Entonces, tu investigación debe ir buscando ese tipo de información. La pregunta número 2 dice, ¿a qué se debe la diversidad lingüística de México? Al inicio del video yo te di una pequeña introducción del por qué en México hay diversidad lingüística, pero te sugiero que complementes tu investigación pues en alguna fuente de consulta, como puede ser el internet o en algún libro o en alguna enciclopedia, ¿sale? La número 3 dice, ¿cuáles son las lenguas más habladas en México? Por ejemplo, en nuestro país hay muchas lenguas, pero ¿cuáles son las que son más habladas? Es decir, la que mayor número de habitantes la hablan, la que más personas hablan esa lengua. Te van a aparecer varias lenguas, la náhuatl, la maya, la zoque, la tarahumara, tojolabal, tzotzil. En nuestro estado de Chiapas tenemos varias igual. Entonces busca ese tipo de lenguas y más o menos el lugar que ocupan. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa la lengua náhuatl, la lengua maya? ¿Sí? ¿Cuáles son las lenguas más habladas en México? Y la número 4 son ¿cuáles son las lenguas, que se hablan en tu región? Aquí en nuestro estado de Chiapas y sobre todo en Motocintla, ¿qué lenguas indígenas se hablan? ¿O qué dialectos hablamos aquí en la región? Tendrás que hacer tu investigación. Y la número 5 es una pregunta. ¿Qué son los préstamos lingüísticos? Esto lo puedes buscar en la red o en cualquier libro o una enciclopedia. Y la número 6 es que investigues y escribas al menos 3 causas de la pérdida de la diversidad lingüística en nuestro país. ¿Por qué en nuestro país se está perdiendo las lenguas? ¿Por qué en nuestro país hay una pérdida de esa diversidad lingüística? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas causas que están provocando esa pérdida? Bueno, eso sería en la pregunta número 6. Y la número 7 es que escribas el poema de Nezahualcóyotl, Amo el canto del Cenzontle, en su lengua náhuatl y en español. Recordemos que una de las manifestaciones culturales de la lengua es la poesía. Y uno de los poemas más famosos es el de Nezahualcóyotl, ¿sí? Que se llama Amo el canto del Cenzontle. Vas a buscar en el internet ese poema y lo vas a escribir en tu cuaderno, tanto en su lengua originaria como en español.
Es decir, lo vas a escribir en náhuatl y lo vas a escribir en español para que veamos su significado. ¿Qué nos dice ese poema? ¿Sale? Esta actividad va a tener relación con otras actividades que vamos a tener más adelante en la asignatura de artes y en la asignatura de inglés. Es muy importante que hagas esta investigación del poema, ¿sí? Para que veamos cómo ha trascendido la lengua náhuatl hasta nuestros tiempos a través de la poesía. Bueno, este poema trata de investigar algunas curiosidades de él, dónde lo podemos encontrar, si puedes buscar algunas recitales de poesía con este poema, no sé, investiga el poema. Se llama, Amo el canto del cenzontle, así se llama el poema. Lo escribes en tu cuaderno, repito, en lengua náhuatl y en español. Así lo buscas por la internet. Hay varios poemas, hay varios sitios, varios lugares que tienen el poema. Entonces no creo que vaya a ser dificultoso para ti encontrarlo, ¿sale? Recuerda, en lengua náhuatl y en español, ¿sale? Así lo escribes en tu cuaderno, ¿sale? El autor es Nezahualcóyotl. Bien, y es así como llegamos al final de las actividades de la asignatura de español de esta clase, de la clase del 27 de septiembre, miércoles. Estas actividades las vas a entregar o me las vas a mandar a mi número de WhatsApp personal a más tardar el día viernes. O sea que tienes el día jueves y el día viernes para realizar tu tarea. En esos 2 días, mañana y pasado mañana, las puedes enviar para que no te estés saturando de trabajo. Recuerda ir haciendo tus actividades paso a paso conforme se te van enviando las cápsulas para que no se te vayan a amontonar. Bueno, al final de este video te voy a dejar a continuación el poema de Nezahualcóyotl, ¿sí? Así que escúchalo y trata de encontrarlo por la red, ¿sale? Y si puedes investigar algunas curiosidades de ese poema, pues lo escribes ahí en tu cuaderno, ¿sale? Escucha el próximo video del poema y te dejo, no sin antes hacerte la siguiente recomendación. Haz tus tareas conforme se te van enviando para que evites que se te vayan amontonando. Número 2, cuídate, no salgas a menos que sea necesario. Recuerda que la situación en nuestra región es muy delicada y requiere de que cada uno de nosotros ponga su granito de arena resguardándose en casa, ¿sí? Solamente salir a menos que sea necesario, pero quédate en casa es la sugerencia. Y recuerda que cuando sea la reanudación de clases se te va a avisar. Hasta el momento no tenemos información de la reanudación de clases. En cuanto se reanuden las clases, nosotros les vamos a avisar, ¿sale? Bueno, entonces me despido de ti, enviándote un cordial saludo, deseándote lo mejor, mandándote bendiciones y pedirte que observes el video que viene a continuación y no te olvides de suscribirte a nuestro canal porque así nos apoyas. Bendiciones, cuídate. He llegado. Yo soy Nezahualcóyotl, el señor Yoyotzi. Muy buenas tardes. Yo me llamo Carlos Rafael Aparicio Alonso, miembro del grupo de Náhuatl, Las Semillitas, La Flor y el Canto, y del grupo Tlahuioli de Milpa Alta. Incensontototl, Nehuatl Nictlazotla, Incensontototl y Cuicao. Nehuatl Nictlazotla, Inchalchihuitl y Tlapalis, Iguan Inahuiachmej, Xochimej, Sanoxenca, Noigniuctzin, Intlacatl, Nehuatl Nictlazotla.
el pájaro cenzontli. Yo amo el canto del cenzontli, ave de las 400 voces. Yo amo el color del jade y el embriagante perfume de las flores. Mas, por sobre todas las cosas, yo amo a mi hermano, el hombre.